La cantidad de calor se define como la energía cedida o absorbida por un cuerpo cuando su temperatura varía en un número determinado de grados. Bueno, de aquí en adelante la cantidad de calor vamos a simbolizarlo con la letra Q mayúscula y ahora vamos a ver sus unidades. Las unidades del calor son la caloría. Una caloría es la cantidad de calor necesario para elevar en 1 grado Celsius la temperatura de 1 gramo de agua. Elevar la temperatura en 1 grado Celsius no significa que su temperatura sea de 1 grado, sino que se eleve 1 grado. Por ejemplo, que inicialmente estaba a 18 grados centígrados y se les suministró calor y pasó a 19, de 18 a 19 grados, su temperatura se elevó 1 grado Celsius. Bueno, 1 gramo de agua aproximadamente es 1 mililitro, 1 centímetro cúbico. Entonces, tenemos 1 gramo de agua inicialmente a 21 grados centígrados, le suministramos calor y logramos que la temperatura de este gramo de agua se eleve a 22 grados centígrados. Pasó de 21 a 22 grados centígrados, por lo tanto, su temperatura se incrementó en 1 grado centígrado. Esto quiere decir que a este gramo de agua se le suministró una caloría. Siguiente unidad es la kilocaloría, y una kilocaloría es la cantidad de calor necesario para elevar en 1 grado Celsius la temperatura de 1 kilogramo de agua. Al hablar de 1 kilogramo de agua, estamos hablando de 1 litro de agua. Imaginémonos que tenemos 1 kilogramo de agua a 16 grados centígrados. Le suministramos calor y logramos que la temperatura de este kilogramo de agua aumente a 17 grados centígrados. Pasa de 16 a 17 grados centígrados, por lo tanto su temperatura se elevó en 1 grado Celsius. Esto quiere decir que se le ha suministrado una cantidad de calor igual a 1 kilocaloría. La última unidad de la cantidad de calor es la unidad térmica británica, las famosas BTU por sus siglas en inglés. Es la cantidad de calor necesario para elevar en 1 grado Fahrenheit la temperatura de 1 libra masa de agua. Al hablar de 1 libra masa, estamos hablando de 454 gramos, es menos de medio litro de agua. Pues si esa cantidad de agua elevamos su temperatura en 1 grado Fahrenheit, por ejemplo, de 50 grados Fahrenheit a 51 grados Fahrenheit, entonces se le ha suministrado una BTU de calor. Es importante mencionar los factores de conversión. Una kilocaloría equivale a 1000 calorías. Una unidad térmica británica son 252 calorías. Y una libra masa, como ya lo había mencionado, son 454 gramos. Ahora, el calor es una forma de energía. Por lo tanto, debe de existir alguna equivalencia entre las unidades de calor y las unidades de energía mecánica. Las unidades de calor, como ya vimos, son las calorías, kilocalorías y las BTU, y las unidades de energía mecánica son los joules y las libras-pie. De tal forma que tenemos lo que se conoce como equivalente mecánico del calor. Una caloría equivale a 4.186 joules, una kilocaloría son 4.186 joules y una unidad térmica británica son 778 libras-pie. Otro concepto importante en este tema es lo que se conoce como capacidad calorífica. Para explicarlo, vamos a hacer uso de los siguientes ejemplos. Tenemos varias esferas. La primera esfera es de plomo, la siguiente es de vidrio, tenemos una esfera de aluminio, una de cobre y otra de hierro. Todas estas esferas son del mismo tamaño, tienen un volumen de 1 centímetro cúbico y la temperatura inicial de todas estas esferas es de 0 grados centígrados. A todas se les va a suministrar una caloría por segundo hasta que su temperatura se eleve hasta 100 grados centígrados. O sea, va a haber una variación de temperatura de 100 grados. Para eso vamos a utilizar un recipiente que está cubierto por una barra de parafina
o cera. Y vamos a ir colocando estas esferas una vez que alcancen los 100 grados centígrados, las vamos a ir colocando sobre esta capa de parafina que sabemos que con el calor se derriten. Entonces, a la esfera de plomo le suministramos una caloría por segundo para llevar su temperatura de 0 grados centígrados hasta 100 grados centígrados. Esta esfera tarda 37 segundos en pasar de 0 a 100 grados centígrados. Una vez que ha alcanzado los 100 grados centígrados, la colocamos sobre la barra de parafina y observamos que una pequeña capa de la parafina se derrite. Hacemos lo mismo con la esfera de vidrio, le suministramos una caloría por segundo y tarda 52 segundos en pasar de 0 a 100 grados centígrados. Ya que está a 100 grados centígrados, la colocamos sobre la barra de parafina y observamos que la cantidad de parafina que se derrite es mayor. Ahora hacemos lo mismo con la esfera de aluminio, le suministramos una caloría por segundo y tarda 60 segundos en pasar de 0 a 100 grados centígrados. Una vez que está a 100 grados centígrados, la colocamos sobre la barra de parafina, pero observamos que la capa de parafina que se derrite es mayor. Ahora le toca a la esfera de cobre, le suministramos una caloría por segundo, tarda 83 segundos en pasar de 0 a 100 grados centígrados. Una vez que está a 100 grados centígrados, la colocamos sobre la barra de parafina y vemos que atraviesa la barra de parafina y logra caer dentro del recipiente. Por último, el fierro recibe una caloría por segundo durante 90 segundos para que su temperatura se eleve de 0 a 100 grados centígrados y la colocamos sobre la barra de parafina. Y podemos observar que esta esfera de fierro también derrite totalmente la barra de parafina, nada más que lo hace más rápido que la de cobre. Porque si todas las esferas estaban a 100 grados centígrados al ser colocadas sobre la capa de parafina, ¿por qué unas sí lograron atravesarla y otras no? Bueno, resulta que si la esfera de plomo tardó 37 segundos en pasar de 0 a 100 grados centígrados, suministrándole una caloría por segundo, quiere decir que la esfera de plomo solamente absorbió 37 calorías. La esfera de vidrio absorbió 52 calorías, la de aluminio 60 calorías, la de cobre 83 calorías y la de fierro 90 calorías. Entonces no se trata de la temperatura lo que derrite a la parafina, sino la cantidad de calor que puede liberar cada esfera. Y estamos viendo que las esferas que más podían liberar calor eran las de cobre y las de fierro, porque fueron las que más absorbieron calor al ser calentadas y llevadas de la temperatura de 0 a 100 grados centígrados. Es por eso que a pesar de que todas estaban a 100 grados centígrados, solamente cobre y fierro lograron atravesar, porque podían liberar mayor cantidad de calor. De acuerdo al ejemplo que acabamos de ver, la capacidad calorífica de un cuerpo es la razón del calor suministrado con el correspondiente incremento de temperatura. O sea que la capacidad calorífica se puede calcular dividiendo la cantidad de calor que se le suministró entre el cambio de temperatura. Por ejemplo, en el caso de la esfera de aluminio, que era 1 centímetro cúbico, un centímetro cúbico de aluminio tiene una masa de 2.7 gramos. Se le suministraron 60 calorías para que su temperatura se incrementara en 100 grados centígrados. Pero no sería lo mismo si fueran, en lugar de 2.7 gramos de aluminio, fueran 10 gramos de aluminio. La capacidad calorífica sería diferente. Entonces, realmente este valor, esta magnitud no nos sirve de mucho porque varía de acuerdo a la masa. Aquí lo que conviene hacer es dividir esta razón todavía entre la masa de la sustancia y así surge el concepto de calor específico. El calor específico de un material es la cantidad de calor necesario para elevar
1 grado la temperatura de una unidad de masa. De acuerdo a la definición, calor específico es cantidad de calor entre el producto de la masa de la sustancia por el cambio de temperatura. Si de aquí despejamos la cantidad de calor, M y delta T pasan multiplicando a C, o sea que la cantidad de calor va a ser igual a la masa de la sustancia por el calor específico de la misma por el cambio de temperatura que sufre esta sustancia. Además, el cambio de temperatura se calcula por la diferencia entre la temperatura final de la sustancia menos la temperatura inicial. Las unidades o la simbología entonces Q mayúscula es cantidad de calor, se puede medir en calorías y en BTU. M minúscula es la masa de la sustancia, puede ser en gramos o libras masa. C, que es C minúscula, calor específico, puede ser en calorías sobre gramo grado centígrado o puede ser en BTU sobre libra masa grado Fahrenheit. T0, T subíndice 0 y T es la temperatura inicial y la temperatura final de la sustancia en grados centígrados o grados Fahrenheit, y delta T es el cambio de temperatura también en grados centígrados o grados Fahrenheit. Vamos a ver algunos ejemplos de algunos calores específicos. Por ejemplo, el calor específico del agua es 1. Una caloría sobre gramo grado centígrado. ¿Qué quiere decir? Que 1 gramo de agua requiere 1 caloría para que este gramo de agua eleve su temperatura 1 grado centígrado. Por ejemplo, que el gramo de agua pase de 20 a 21 grados centígrados. Por ejemplo, el aluminio requiere 0.22 calorías para que 1 gramo de aluminio eleve su temperatura 1 grado centígrado. Como podemos ver, el calor específico del aluminio es menor que el calor específico del agua. Por ejemplo, el oro requiere 3 centésimas de caloría para que 1 gramo de oro eleve su temperatura 1 grado centígrado. Bueno, estos valores que tenemos aquí, le podemos poner las unidades de caloría sobre gramo grado centígrado o las unidades de BTU sobre libra masa grado Fahrenheit. Por ejemplo, el cobre tiene un calor específico de 0.093 BTU sobre libra masa sobre grado Fahrenheit. Quiere decir que una libra masa de cobre requiere 0.093 BTU para que su temperatura se eleve en 1 grado Fahrenheit. Vamos a resolver dos problemas sencillos. ¿Cuánto calor es necesario para elevar la temperatura de 1500 gramos de plata de 25 grados centígrados a 120 grados centígrados? Entonces, este problema nos pregunta qué cantidad de calor se requiere. Esa es nuestra incógnita. Sabiendo que estamos manejando una masa de 1500 gramos de plata, que su temperatura inicial es de 25 grados centígrados y que la temperatura final de la plata son 120 grados centígrados. Además, vamos a obtener en la tabla el calor específico de la plata, que son 0.056 calorías sobre gramo grado centígrado. Esto quiere decir que 1 gramo de plata requiere 0.056 calorías para que su temperatura se eleve 1 grado centígrado. Lo primero que vamos a calcular es el cambio de temperatura que sufre, delta T, que es la temperatura final menos la temperatura inicial. La temperatura final son 120 grados centígrados menos la temperatura inicial, que son 25 grados centígrados. Entonces tenemos un cambio de temperatura de 95 grados. Una vez que tenemos este cambio de temperatura, sustituimos en la ecuación cantidad de calor es igual a la masa de la sustancia por el calor específico de la sustancia por el cambio de temperatura. Entonces, la masa son 1500 gramos por el calor específico, que son 0.056 calorías sobre gramo grado centígrado, por el cambio de temperatura, que son 95 grados. Se cancelan gramos con gramos y grados centígrados con grados centígrados. Al hacer el producto de 1500 por 0.056 por 95, obtenemos que la cantidad de calor que se requiere son 7980 calorías. Bueno,
Este es nuestro primer ejercicio. Vamos con el segundo. Dice cuántos gramos de plomo podrían elevar su temperatura de 20 grados centígrados a 85 grados centígrados si se suministran 580 calorías. Entonces la pregunta, ¿cuántos gramos? O sea, nos están preguntando por la masa. Sabiendo que la temperatura inicial es de 20 grados centígrados y la temperatura final son 85 grados centígrados. Y además se le va a suministrar a esta muestra de plomo 580 calorías. El calor específico del plomo podemos ver que es 0.031 calorías sobre grado centígrado. Nuevamente vamos a calcular el cambio de temperatura, que es la temperatura final son 85 grados centígrados, la inicial son 20 grados centígrados, vamos a tener un cambio de temperatura de 65 grados. Ahora, de la ecuación Q, cantidad de calor es igual a masa, por calor específico por cambio de temperatura, despejamos masa. C y delta T que están multiplicando pasan dividiendo a la cantidad de calor. Aquí tenemos la igualdad invertida. Entonces, C y delta T pasan dividiendo a Q. Tenemos entonces que la masa de la sustancia es la cantidad de calor entre el calor específico por el cambio de temperatura. Entonces, la cantidad de calor que se va a suministrar son 580 calorías. Entre el calor específico del plomo, que son 0.031 calorías sobre grado centígrado, por el cambio de temperatura, que es de 65 grados centígrados. Se cancelan grados centígrados con grados centígrados y tenemos entonces que la masa son 580 calorías entre 0.031 por 65, nos quedan 2.015 calorías sobre gramo. Ya los grados centígrados se eliminaron. Al hacer esta división de 580 entre 2.015, bueno, calorías extremos con calorías medio se cancelan, hacemos la división y obtenemos que la masa de plomo que se puede pasar de 20 a 85 grados centígrados con 580 calorías es una masa de 287.84 gramos. Espero que este video te sea de mucha utilidad. No olvides regalarme un me gusta y nos vemos para la próxima.